Hola, en esta lección vamos a estudiar y analizar las funciones DAX o formulaciones DAX, que quiere decir Data Analyze Expression. Es un lenguaje de expresiones en el interior de Power BI y Power Pivot que permiten definir cálculos personalizados. Se caracteriza por su simplicidad en la sintaxis y su similitud a las fórmulas de Excel. Incluso ha heredado muchas funciones de Excel con el mismo nombre. La sintaxis de DAX difiere de las fórmulas de Excel, ya que las fórmulas de Excel están orientadas a cálculos basados en celdas y rangos de celdas. Por ejemplo, vamos a Excel para explicarlo un poco mejor. Aquí tenemos esta información y colocamos suma. Vemos que ella hace un cálculo basado, como mencionamos, en las celdas, ¿cierto? Esto es lo tradicional que ya conocemos de Excel. Sin embargo, también tenemos una nueva sintaxis que nos ofrece las nuevas versiones de Excel conocidas como tabla. Ok, acá en esta información vamos a convertirla en una tabla. Y si deseamos calcular ahora el precio promedio, ingresos, si ves, ahora cambia la expresión abriendo corchetes y usando el símbolo de arroba, tomando como referencia la columna, el encabezado que dice ingresos y cantidad, y realiza el cálculo basado ahora en las columnas. Aunque las tablas también pueden trabajar con un conjunto de celdas. Entonces, como podemos apreciar, las tablas hacen referencia a una expresión o una sintaxis de la columna. Hablamos de esto para facilitar la introducción a la sintaxis de DAX, que es similar a la sintaxis que acabamos de ver o que estamos viendo de una tabla. Importante, DAX solo permite hacer referencia a columnas de las tablas. No existe el concepto de celdas. DAX se puede aplicar tanto a columnas calculadas como a campos calculados conocidos como medidas. Cuando utilizamos un campo calculado, la sintaxis incluye el nombre del nuevo campo. Cuando escribimos una expresión, siempre vamos a notar que va a aparecer una ayuda contextual que nos va a facilitar la tarea. Importante también, las funciones DAX no tienen traducción al español, es decir, que está en su forma nativa, que es en inglés. Ahora bien, vamos a ver nuestro primer ejemplo. Vamos a cargar aquí la data que vamos a trabajar, base de datos, y vamos a cargar, a elegir data. Vemos aquí la información y cargamos aquí. Los dos cálculos importantes que maneja el DAX son las columnas calculadas y los campos calculados o medidas. Entonces vamos aquí a visualizar la información de la data. Tenemos aquí la fecha, la factura, el país, la región, ID vendedor, modelo del auto. Ya que vamos a trabajar con las ventas de automóviles, modelos y marcas, cantidad e ingreso. Aquí podemos editar la información y darle un formato numérico. Allí cambia. Entonces vamos a incluir lo que es una columna calculada y vamos a ver la expresión cómo se asemeja a las tablas de Excel. Aquí arriba entonces nos muestra New Measure, que son las medidas o campos calculados, y New Column, que es para crear las columnas calculadas. Le damos clic. Siempre se van a agregar a la derecha. Automáticamente incluye un nombre el cual podemos entonces modificar aquí. Y vamos a calcular lo que es el precio promedio. Las columnas calculadas siempre van a hacer referencia a la fila. Aquí abrimos entonces el corchete. ¿Ves? Que nos muestra aquí de una vez la referencia, cantidad. Lo vemos aquí. Ingresos acá. Buscamos ingresos. O el nombre de la tabla que se llama data. Igual data. La tabla data ingresos. Esto es importante, ya si utilizamos muchas tablas, es importante que hagamos referencia a la tabla para que no se cree una confusión. Dividimos data, buscamos aquí cantidad. Lo vemos aquí, le damos enter y vemos que aquí calcula entonces el precio promedio. Cuando lo calcula, aparece acá con un simbolito aquí, que es un cálculo diferente, que es una columna calculada, que no es parte de la tabla original, que podemos editar.
Y entonces aquí vemos ya nuestra primera función DAX, que es una columna calculada.